Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Hola, soy Ángel Martín y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono. Conocido como Brody en redes sociales y en diferentes podcasts del pasado. Llevo 16 años tras los micros y actualmente dirijo y presento Japonizados Podcast. Quería hablar del podcasting sobre Japón y en concreto de algunos podcasts que se graban desde Japón y en inglés. Hay muchos creadores de contenido que hablan de Japón y con la pandemia es algo que ha ido a más. Han aparecido muchos podcasts, canales de YouTube, canales de Twitch, incluso se está poniendo de moda hacer directos en estas plataformas, como Twitch sobre todo, ¿no? Donde nos enseñan Japón de primera mano. ¿Y vosotros? ¿Habéis estado en Japón? Se me ocurre una pregunta, Jorge. ¿Y hacer una plataforma de podcasting en directo? ¿Seguiría siendo eso un podcast? Bueno, ese es otro tema que te dejo para otro podcast de Al otro lado del micrófono. Bueno, vale, no me enrollo más y voy al tema en cuestión. Podcasting en inglés, de Japón y grabado desde Japón, con gente que vive allí, que trabaja allí y que te cuenta de primera mano cómo es Japón. Y voy a empezar recomendando el de Norm Nakamura, un canadiense amante del Tsugaru Shamisen, el único aprendiz no japonés del famoso grupo Yoshida Brothers. Norm tiene su canal en YouTube, donde crea contenido de alta calidad y además tiene un podcast que se llama igual que su canal, Tokyo Lens. Además del shamisen, otra de sus pasiones es la fotografía. En su podcast nos recomienda lugares secretos o poco conocidos, temas culturales y consejos para futuros viajeros al país nipón, que seguro que sois muchos los que queréis ir a Japón. Sus podcasts tienen una duración de entre 30 minutos a una hora y diría que lo mejor de sus contenidos es el buen rollo que tiene, siempre intentando mantener una actitud positiva en todo momento. Si queréis más información de Norm, podéis visitar su web que es normnakamura.com. Otro creador de contenidos que también tiene su propio podcast es Chris Broad. En su podcast, Abroad in Japan, con el mismo nombre que su canal de YouTube, Chris nos hablará de todo, desde tips de viaje, pasando por secretos del idioma japonés, además de responder preguntas que le mandan los oyentes. Saca un podcast cada miércoles de unos 30 minutos aproximadamente y ya tiene más de 100. Por cierto, en su canal de YouTube tiene más de 2 millones de suscriptores. Increíble. Vamos con una ronda rápida de podcast. Empezamos con Deep Dive, el podcast del Japan Times. Últimamente están sacando un podcast a la semana con lo más destacado de Japón, basándose en noticias de su propio medio. Por otro lado tenemos Now and Zen Japan, un podcast en el que expertos en negocios en Japón contarán sus historias de éxito, sus fracasos y las lecciones que aprendieron durante el proceso. Otro es, si os gusta y si queréis aprender el idioma japonés, en formato podcast tenéis Japanese Pod 101. Y otro para aprender japonés, aunque cuentan otras cosas, es Tofogu Podcast, donde además del idioma, hablarán de la cultura, historia nipona y mucho más. Últimamente no se actualiza mucho, pero el contenido que hay es muy bueno. Y tengo un par más. Uno sobre comida, sobre la gastronomía japonesa. Se llama Japan Eats. Es un podcast creado por la escritora Akiko Katayama, quien basa su contenido en entrevistas y charlas sobre diferentes estilos gastronómicos de Japón. Y por último, Voces en Japón, Voices in Japan, un podcast sobre la vida en Japón, donde semanalmente Burk, un harufu, como se dice, como más o menos dicen en Japón, que es medio japonés, medio americano, una persona que lleva 18 años viviendo en Japón, y Ben, un inglés que lleva 13, contarán sus experiencias, tradiciones japonesas y mucho más. Como curiosidad extra, os quería contar que, al igual que pasa en otros países, Japón también cuenta con agencias de influencers. Estos dos creadores de contenido que comentaba al principio, Norm Nakamura y Chris Broad,
están bajo el sello, digamos, tokyocreative.jp, donde ya hay más de 30 influencers haciendo contenido tanto en vídeo como en podcast. Y ahora me despido y regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.